Muy buenos días, queridos hermanos. Cuánto los extraño, cuánto los extrañamos a todos. Qué anhelo tan grande hay en el corazón de poder compartir un culto al Señor con toda la iglesia reunida. Cuánto lo deseamos, cuánto lo anhela nuestro corazón. Y de verdad que esto es una prueba lo que nos toca vivir como iglesia, no solamente para nosotros, sino para todas las iglesias en todo el mundo. Es un tiempo difícil y es muy importante que en este tiempo de prueba, como dice la Escritura, nos fortalezcamos en el Señor, porque es el Señor el que nos va a ayudar a transitar esta hora de prueba. Si estamos transitando esta hora de prueba, de seguro, tenemos que confiar que el Señor nos dará siempre la salida. Y este tiempo de prueba tiene que servir para nosotros, tiene que servir para valorar lo que es la iglesia del Señor. Y la iglesia no es el templo, ¿no? La iglesia son las personas. Para valorar la vida de cada uno de los hermanos, para valorar lo que es el ministerio, lo que es el desarrollo de los dones, lo que es el brindar un culto colectivo al Señor, poder estar en la presencia como familia de Dios. Realmente cómo se extraña todo esto. Pero hermanos, confiamos que el Señor nos va a sostener hasta que podamos estar en la normalidad. Así que es muy importante que pensemos que el Señor nos ha puesto todos los recursos necesarios a nuestra disposición para atravesar este tiempo de prueba. La vida del profeta Eliseo es un recurso de Dios para nuestra iglesia, para que podamos ver a un Dios de milagros en la cotidianidad de nuestra vida. Hemos estado estudiando los días miércoles la vida abundante. La vida abundante no es solamente cuando el viento sopla a favor nuestro. La vida abundante también se tiene que ver en las horas difíciles. Por eso dice la Escritura, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hemos estudiado el cristiano y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudante. Y el ayudante para que podamos transitar todo tipo de vivencias en nuestra vida. Hemos estudiado el cristiano y la mayordomía. Y no solamente administramos el tiempo, no solamente administramos los dones que el Señor nos ha dado, también administramos los pensamientos que dejamos que estén o no en nuestra mente. Somos responsables de lo que pensamos. Y si dejamos que el desánimo se apodere de nuestra mente, entonces no estamos siendo buenos mayordomos. Así que la mayordomía de nuestros pensamientos es algo realmente muy importante, así como lo vimos cuando hablamos de la mayordomía de nuestro ser, ¿se acuerdan? Y estamos estudiando ahora el cristiano y la oración. ¿Qué recurso más importante que este? Que nos pone en contacto con el cielo, con el corazón de Dios y con el trono de Dios, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, como nos dice Hebreos. Hermanos, les animo con estas palabras para que no bajemos nuestros brazos y sigamos fieles al Señor. Vamos a leer en 2 Reyes capítulo 8, verso número 1. ¿Me acompañan con la lectura? Dice así la palabra del Señor hasta el verso 6. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos,
7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a tener una breve oración. Señor, en este momento queremos pedir tu bendición al abrir la Sagrada Escritura y al explicarlas. Abre nuestro entendimiento, ministra nuestra vida, despierta nuestro espíritu. Señor, confróntanos con tu palabra, consuélanos y anímanos también. Dame la gracia de explicarla. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ubicarnos en este pasaje que acabamos de leer. Recordamos que toda la historia del ministerio de Eliseo no está en forma cronológica. Así que tenemos que ubicar este pasaje entre lo que sería el capítulo 4 y el capítulo 5, allí, ¿no? ¿Por qué? Porque allí hay un contexto, digamos, de hambre que hemos visto reflejado en Segunda Reyes, capítulo 4, verso número 38 al 44, pero podemos leer el verso número 38, que nos dice cómo estaban las cosas en aquel tiempo. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. ¿Se acuerdan? Que era como que casi se envenenan y él trae la harina, la echa en la olla y pueden comer todo. Seguido a esto nos encontramos con que estaba Eliseo con 100 hombres, había recibido un donativo de 20 panes de cebada, y entonces se les da de comer y milagrosamente hace que el pan se multiplique y todos sean saciados. Así que había gran hambre. ¿Por qué había hambre? Porque esta era la forma en que el Señor disciplinaba al pueblo cuando el pueblo se alejaba de él y iba a adorar a otros dioses. En Primera Reyes capítulo 17, verso 1, se nos dice también que había un hambre en el tiempo del profeta Elías. Y entonces el Señor, por la oración de su siervo, cerró el cielo para que no lloviese durante 3 años y medio, como nos dice Santiago. Podemos leer en el libro de Santiago, capítulo número 5, verso número 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, nos dice Santiago, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, en el tiempo de Elías, la disciplina de parte del Señor fue de 3 años y medio. Acá fue de 7 años. El doble. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo, la nación, no responde como tiene que responder a la disciplina del Señor para volverse a Él y dejar de adorar a otros dioses, se aumenta la disciplina. ¿Por qué? Porque el pecado no es reconocido, no es confesado y no hay arrepentimiento. Entonces viene digamos, el chirlo, por decirlo de alguna forma, un poquito más fuerte. Hermanos, tenemos que entender que cuando nosotros no obedecemos al Señor, siempre hay consecuencias.
¿Por qué? Porque dice la Biblia, si Dios no nos disciplinara, seríamos bastardos y no seríamos hijos. Y porque somos hijos, nos disciplina. La disciplina al principio no es causa de gozo, nadie está contento por recibir una disciplina, pero a su tiempo trae su fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Tarde o temprano, la disciplina trae sus resultados, trae sus frutos, pero al momento hay que sufrirla. En este caso, la nación de Israel, el reino del norte, estaba viviendo este tiempo de disciplina a causa de su pecado, y bueno, a veces sucede así con los hijos de Dios cuando uno pone su atención y se vuelca a rendirle culto a ídolos, ¿no? Que no necesariamente son estatuas, a veces suelen ser otras cosas como el dinero, el trabajo, la popularidad, lo que sea, que están ocupando el lugar del Señor. Entonces viene el tirón de orejas, ¿no? Bien lo había dicho el Señor a través del profeta Moisés en el capítulo número 11 de Deuteronomio, verso número 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos. Noten eso. Y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces, el Señor les había advertido que a ellos les iba a pasar eso si ellos desobedecían al Señor. Bueno, muy bien. Me gustaría que podamos ver una virtud que encontramos en esta mujer. Vemos en esta mujer a una mujer obediente. Obediente. Y para esta mujer no fue fácil ser obediente porque, claro, el profeta, siendo avisado por revelación divina que iba a venir un hambre de parte del Señor sobre toda la nación, se acerca a esta mujer y le dice, andate a cualquier lugar para que no pases necesidad, ¿no? Y para esta mujer esta decisión tuvo un precio, ¿no? ¿Por qué? Porque significó dejar su casa, significó dejar sus amigos y vecinos, significó dejar sus bienes, significó dejar su nación, su cultura, sus costumbres, significó dejar la empresa familiar que ellos tenían, significó dejar el fruto del esfuerzo de tantos años con su esposo y tener que acomodarse, inculturarse en una nación que no era la propia y adoptar costumbres, comidas y la propia cultura de los filisteos durante 7 años. Así que ella tenía razones para no someterse a este consejo que venía de parte del Señor a través del profeta, el siervo de Dios, a ella. Y ella decidió obedecer. Uno se preguntaría, ¿por qué ella obedeció de la forma en que lo hizo tan tajantemente? Porque ella tuvo fe en que el consejo que venía de parte del profeta, que tenía todas las credenciales de ser un siervo de Dios, y que la palabra de Dios estaba en la boca del profeta, que esto era palabra del Señor para ella. Este era un comunicado que venía del cielo a través del profeta para ella. Es como si hoy alguien nos dice, mira, la Biblia dice tal cosa, y con la Biblia en la mano nos da el consejo bíblico. Está siendo el instrumento de la palabra de Dios que nos trae luz sobre nuestra vida. Ella la recibió y ella la obedeció. Es decir, que tuvo no solamente fe en la palabra, sino sumisión a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Ella creyó la palabra y ella se sometió a la palabra para obedecerla. Y esto realmente es algo muy importante. Muchas veces el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Nos gozamos en que nos hable diariamente a través de los devocionales de la iglesia, que son una bendición, hermanos. Son una bendición. Nos gozamos de que nos hable a través de la enseñanza de los estudios bíblicos, tanto de los días viernes
como los días miércoles, como los días domingo, a los adolescentes y a los jóvenes los días sábados. Estamos recibiendo el consejo de la palabra del Señor. Ahora, lo que se espera es que exista en nosotros una disposición de obediencia inmediata, instantánea, al consejo de la palabra del Señor, y no ponernos a resistir cuando Dios nos habla. El Señor Jesucristo es un ejemplo de obediencia. Una de las cosas que nos dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 5, en el verso número 8, es que la obediencia como tal se aprende sobre la marcha. Dice el texto, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia para Jesús no fue fácil. Tuvo que padecer. Y sobre todas las cosas, lo que tuvo que padecer, aparte de la injuria, el desprecio, el rechazo, el encarcelamiento, el tormento del látigo romano y la misma crucifixión, que fue algo tremendo, y lo que sufrió en la cruz cargando nuestros pecados, el Señor en toda su vida mostró una actitud de aprendizaje. Aprendió la obediencia. Eso significa que aprendió a ser obediente, aun cuando eso le costaba padecer, como fue específicamente el caso de la cruz. Dice que él puso su rostro como una piedra para ir a la cruz a Jerusalén. Hermanos, la actitud de aprendiz es muy importante. Cuando nosotros recibimos un consejo basado en la palabra del Señor, no tenemos que resistirlo. Tenemos que tener la actitud de alguien que quiere aprender. Ah, era así, yo no sabía. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien dice, no, yo para salir de mi situación voy y me juego un numerito en la quiniela, y voy y juego, participo de tal juego de azar, por ejemplo. O juego al chinchón por dinero, por decir, como mucha gente lo hace, ¿no? Y lo hago de esa forma. Ahora, cuando se va la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que trabajar y con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo cubrir las necesidades nuestras y las de nuestra familia. Que con el sudor de nuestra frente, le dice el Señor a Adán, tengo que trabajar para ganarme el pan de cada día. Entonces, cuando yo aprendo de que las necesidades mías las cubro a través del trabajo, porque esa es la voluntad de Dios, el trabajo no es un castigo, es una bendición de Dios y la forma en que Dios ha instrumentado para que nosotros podamos cubrir nuestras necesidades y también tengamos una sensación de valía personal, porque nos ha dotado con talentos para hacerlo. Entonces digo, bueno, sí, entiendo, está bien, dejo entonces, ya no voy a usar los juegos de azar, todo lo contrario, voy a trabajar y con mi esfuerzo personal voy a lograr lo que tengo que lograr, aparte de otros argumentos. Vamos a suponer que antes nosotros decíamos, sí, porque yo soy de Aries y en este tiempo los que son de Aries van a recibir buenas noticias y es un tiempo favorable para los negocios y que esto y que aquello. El horóscopo tiene que ver con la astrología. La astrología tiene que ver con una ciencia totalmente repudiada en la Biblia, donde era practicada, que no es astronomía, es astrología, los astros influyendo sobre la vida de los seres humanos, era totalmente condenado en el Antiguo Testamento. Y el pueblo de Israel tenía normas muy claras con respecto a eso, que no tenía que practicarse. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor y éramos practicantes de esas cosas, se nos muestra que nosotros dependemos de Dios, no de los astros. Y el que determina lo que nos va a pasar en la vida no es nuestro signo del zodíaco, sino es el Señor que interviene y obra en nuestra vida porque tiene un plan para nuestra vida. Entonces ya no vamos a consultar al horóscopo.
La obediencia es inmediata. Y así como en eso, en cualquier otra cosa, la obediencia debe ser. Lo vamos aprendiendo, hermanos. Sobre la marcha lo vamos aprendiendo. En segundo lugar, la obediencia no se razona. Primera Pedro, capítulo 1, verso número 14, nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Claro, nosotros antes estábamos en nuestra ignorancia y hacíamos cosas que no sabíamos que estaban mal. Por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente decir: yo no sabía que me tenía que casar, que no estaba bien juntarme, pero cuando yo entendí que tenía que estar casado y tenía que someterme a las leyes del país y que tenía que asumir un compromiso espiritual y emocional y legal con mi cónyuge, entonces me casé y formalicé mi unión. Entonces me atuve a la palabra del Señor. Bueno, cuando uno fue moldeado por el mundo y luego se da cuenta que está equivocado y cambia, la idea es no volver a lo de antes. Es decir, no debo conformarme a la ignorancia que antes yo tenía. Tengo que hacer las cosas bien porque ahora soy un hijo de Dios y conozco la palabra del Señor. Así que si antes para mí, para poder librarme de algún daño, mentir era una herramienta y un recurso, yo no puedo usar hoy la mentira. La Escritura dice: compra la verdad y no la vendas. Así que ahora entiendo que la obediencia no se razona. La obediencia es para acatar todas nuestras responsabilidades marcadas por el Señor. Y en tercer lugar, la obediencia debe ser completa. Se dice que esta mujer lo que hizo fue estar los 7 años, ¿no? No se vino al segundo año ni al tercero porque no aguantaba. Se quedó los 7 años porque se le dijo que se vaya por 7 años. Así que, de la misma forma, nuestro acatamiento debe ser total. Fíjense lo que dice Filipenses 2:8, hablando sobre la vida del Señor y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, toda la vida del Señor. Se hizo hombre y hasta el último día de su vida, Él fue obediente. La obediencia debe ser completa, no en algunas cosas sí y en algunas cosas no. Hermanos, qué importante que fue que sea esto para nosotros como hijos de Dios. Ahora, claro que la obediencia de esta mujer trajo sus consecuencias, porque esta mujer no es solamente que fue obediente aquí, sino que ella mostró una correcta forma de vivir y tuvo actitudes que fueron muy buenas en el transcurso de su vida, y ella cosechó de lo que estuvo sembrando. Y por eso podemos ver en segundo lugar que ella fue una mujer recompensada. No solamente fue una mujer obediente, sino una mujer recompensada. La tsunamita recibió 4 recompensas específicas, grandes así: un hijo que no tenía, la resurrección del hijo que había muerto, en tercer lugar, la protección en tierra de los filisteos durante 7 años, que no es poco, en otra cultura, en otro país, y en cuarto lugar, la devolución de sus bienes, o sea, su casa, sus tierras y las ganancias de esos 7 años. Realmente una bendición tremenda. Pero estas bendiciones están en armonía porque son consecuencia de un estilo de vida, de una forma de proceder de esta mujer. ¿Qué cosas hizo esta mujer? Aparte de esta obediencia a la palabra del Señor por parte del profeta, tenemos que recordar y mirar algunos años atrás. Y a veces hay cosas que hemos hecho, pero a su tiempo cosecharemos si no desmayamos, dice la Escritura. Esta mujer
hospedó circunstancialmente y alimentó al siervo de Dios. Preparó comida, le dio de comer, abrió su casa para que Eliseo estuviera con sus ayudantes, le construyó una habitación para facilitarle el ministerio, cosa que cuando pasaba por ahí tuviera un lugar donde orar, reflexionar, meditar, ¿no? Escribir. Y en tercer lugar, contribuyó, en un sentido así general, a la causa del reino de Dios, esta mujer haciendo lo que hizo. Entonces, esta mujer que vivió este estilo de vida, generosa, ¿no es cierto?, y que fue obediente a la palabra del Señor, evidentemente recibe la recompensa de una bendición. Porque el Señor no es deudor de nadie, de nadie. Esta mujer quiso ser generosa con el siervo del Señor, aún convenció a su esposo para que invirtiera en el reino de Dios, apoyando al profeta, y entonces en el paso del tiempo recibió bendición. Pasaron algunos años. Ella estuvo 7 años entre los filisteos. Recordemos que el hijo nació y vivió 4, 5, 6 años antes de morir. Así que por lo menos ahí tenemos 12 años. Entre 12 y 15 años pasó el tiempo, pero a su tiempo la bendición le llegó. ¿Por qué? Porque ella fue una mujer obediente, fue una mujer generosa, fue una mujer piadosa, ¿no? Fíjense lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo número 10, verso número 41 y verso número 42. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un profeta y no es profeta, pero recibe las bendiciones como si fuera profeta. Y luego dice, el que recibe a un justo, una persona que es un siervo de Dios, que vive una vida santa, puede ser un predicador, un misionero. El que lo recibe, y lo recibe significa lo atiende, lo hospeda en su casa, apoya su ministerio y todo lo demás, dice, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, está haciendo alusión a los apóstoles, jóvenes inexpertos, novatos siervos del Señor, el que les dé un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo mío, de cierto que el que le dé el vaso no perderá su recompensa. Dios recompensa la generosidad, Dios recompensa la obediencia. Y eso lo notamos en la parábola de los talentos, cómo el Señor bendice a aquel que hace realmente bien las cosas y le da su aprobación. Mis queridos hermanos, qué importante es que nosotros podamos rescatar en este día lo relevante que es una vida de obediencia, de acatamiento inmediato al Señor. Esta mujer, lejos de ponerse a cuestionar, ¿no?, a razonar, obedeció. Y el Señor guardó sus bienes y le dio mucho más de lo que ella reclamaba. Aprendamos a ser obedientes en la vida, a responder de forma inmediata en la obediencia. No dejemos que pase el tiempo para obedecer. Si recibimos el consejo de la palabra del Señor de alguna persona, tomémoslo de parte del Señor, no de parte de la persona. Y vamos a ver que la obediencia al paso del tiempo traerá grandes dividendos de bendiciones sobre nuestra vida y sobre nuestra familia, así como le pasó a la tsunamita. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Qué gran ejemplo de generosidad y qué gran ejemplo de obediencia de esta mujer. Cómo confió en el consejo dado de parte tuya para ella. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra y ayúdanos a obedecerla, aunque tenga un costo, aunque tengamos que negarnos a nosotros mismos.
que haya un acatamiento temprano, rápido, instantáneo a tu palabra. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados y por nuestras rebeldías y queremos que nos ayudes a ser obedientes. Señor, bendice tu palabra, hazla fructificar en cada corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente y les ayude y me ayude a vivir vidas en obediencia.